A continuación, salud dermatológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud dermatológica. Buenos días, estimados televidentes. Les habla su dermatólogo de la comunidad, el doctor Juan Francisco Barzallo. Vamos a empezar una serie de programas hablando una temática muy interesante para ustedes y obviamente para nosotros como dermatólogos. Vamos a hablar sobre tecnología aplicada al mejoramiento de nuestra piel, a la parte estética, a cómo nosotros podemos mejorar esas líneas de expresión, cómo nosotros podemos retirar esas manchitas que muchas veces van apareciendo con los años, producto del fotoenvejecimiento, de la radiación ultravioleta o a veces nuestra exposición sin tener cuidado al sol. De esta manera nosotros iremos topando poco a poco en cada uno de los siguientes programas de tecnología. Hablaremos de IPL, hablaremos de láser, hablaremos de terapias combinadas. ¿Cómo es que esta tecnología nos ayuda en determinado momento a mejorar nuestro rostro y no solo el área facial, el cuello, las orejas, las manos y cualquier otra área del cuerpo que por el transcurso del tiempo pues va empezando a aparecer la flacidez? Nosotros como seres humanos estamos dispuestos y predispuestos a la flacidez por la gravedad. Es decir, sabemos que la tendencia es que nuestra piel, nuestra musculatura vaya perdiendo elasticidad y vaya cayendo. De esa manera, la tecnología nos puede ayudar. Hablaremos cómo es que cierto tipo de tecnologías, unas funcionan mejor que otras, porque podemos pensar que un láser, por ejemplo, que es una palabra genérica, en determinado momento existen diferentes tipos de marcas, modelos, etcétera, de diferentes costos, de diferentes nacionalidades, son producidos en diferentes países del mundo. ¿Por qué una tecnología puede durar más? ¿Por qué una tecnología puede tener mejores efectos que otros? Todo eso lo iremos viendo capítulo a capítulo, poco a poco. Entonces vamos a empezar a hablar justamente lo que les había dicho. Vamos a hablar de láser, vamos a hablar del IPL, vamos a hablar de terapias combinadas. ¿Cuáles son las actualidades en este momento? ¿Qué tenemos a nuestra disponibilidad? Y de esa manera vamos a ir desarrollando poco a poco nuestra temática. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre el láser y la luz pulsada? Porque muchas veces nos equivocamos o porque muchas veces cuando vamos a determinado lugar nos dicen que nos hacen con láser, pero en realidad a lo mejor no utilizan esa tecnología, sino que utilizan luz pulsada. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Por ejemplo, el láser es un tipo de luz que se transmite a través de una línea que nosotros lo llamamos los nanómetros, que es la longitud de onda. En el láser, por ejemplo, hablamos de que es monocromático. ¿Qué quiere decir? Que se va a transmitir en una sola línea, es decir, que por ejemplo el láser va a tener 1064 nanómetros, va a tener 533 nanómetros, por ejemplo. Entonces es un solo tipo de luz que se transmite. En cambio, la luz
pulsada, en cambio se transmite a través de un tipo de luz policromático. ¿Qué quiere decir? Que en cambio, cuando se emite este tipo de luz, se va a transmitir en diferente longitud de onda. Es decir, por ejemplo, podemos tener una luz pulsada que va de entre los 400 nanómetros hasta los 1200 nanómetros. Es decir, va a hablar o va a aplicarse en un diferente espectro de luz y va a poder ser utilizado en aplicaciones diferentes, es decir, nos da mayor versatilidad y posibilidad de trabajar con la luz pulsada que con el láser, que es algo mucho más específico. Este tipo de luz, por ejemplo, el láser es coherente, ¿qué quiere decir? Que es directa. En cambio, en la luz pulsada es divergente. ¿Qué quiere decir? Que ese rayo de luz, cuando hay un pulso, pues impacta en diferentes áreas. Por eso nosotros tenemos que utilizar un tipo de lente especial y también colocar al paciente un tipo de lente especial, porque ese pulso, como trabaja la luz pulsada en diferentes longitudes de onda, puede afectar también la visión. Obviamente el láser, si es que no utilizamos un cuidado en la visión, por ejemplo en el ojo, este puede penetrar y puede dejar ciego a un paciente. El láser, por ejemplo, es colimado. ¿Qué quiere decir? Que puede cortar. Entonces hay diferentes tipos de láser. Uno de ellos pueden cortar la piel y obviamente cuando cortan uno de ellos pueden realizar al mismo tiempo hemostasia, es decir, pueden producir coagulación. En cambio otros solo pueden cortar. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor utilizamos un láser para cortar y adicionalmente necesitamos otra tecnología para hacer hemostasia. Eso no sucede con la luz pulsada, es decir, la luz pulsada no va a cortar. Esas son algunas de las diferencias que nosotros tenemos en los diferentes tipos de tecnología que vayamos a utilizar. Y obviamente también depende qué queremos nosotros tratar. Es así como obviamente existen estudios para ser mucho más fiable, que nosotros sepamos, que nosotros ya hayamos estudiado, que nosotros hayamos comparado los diferentes tipos de tecnología y lo hemos utilizado en inicio pues en animalitos y posteriormente nosotros hemos utilizado ya en seres humanos para nosotros poder ofrecer a nuestros pacientes una tecnología que sea efectiva. Y eso es lo que habla la fototermólisis selectiva. Esto ya se habla desde 1983, cuando Anderson y Parrish empezaron a hablar de este concepto, en donde se dice que la luz de una longitud de onda específica es absorbida selectivamente por el cromóforo objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, quiero hacer depilación, mi cromóforo, por ejemplo, va a ser obviamente a través del folículo piloso, a través del pelo, llegar a las células que se encuentran en este folículo, que son las que producen la melanina, por ejemplo. Entonces, ese cromóforo objetivo va a ser, por ejemplo, la melanina que se encuentra en el bulbo piloso. Además, habla de que la exposición, es decir, el ancho del pulso, es limitada al tiempo de relajación térmica del cromóforo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando aplicamos una energía a un órgano específico, este órgano al recibir esta energía tiene un tiempo para relajarse de una manera térmica, es decir, que esa temperatura tiene que ser suficiente como para existir algún daño o destruir esas células o producir un efecto que dejen de funcionar. Si es que esta energía no es suficiente, entonces ese cromóforo no se va a destruir y obviamente no vamos a tener un efecto deseado que estamos buscando, y esto depende mucho de la tecnología que nosotros la vamos a aplicar. Hay fluencias suficientes para llegar al cromóforo y causar el efecto deseado, como les había dicho exactamente. Nosotros tenemos la necesidad de utilizar un tipo de tecnología que sea eficiente, que no sea una copia, que tenga estudios cabeza a cabeza, es decir, comparación con una tecnología con otra, pero con la validez necesaria durante el tiempo para que nosotros podamos probar y decir a nuestro paciente que esta tecnología
es efectiva. Ahí es donde se marca la diferencia. Por ejemplo, si hablamos de fototermólisis fraccionada, ¿qué quiere decir? Que hay equipos que justamente van a producir una luz o tanto láser como puede ser en luz pulsada que se va a fraccionar. Puede ser que esta energía sea tan fuerte que lo que va a ocasionar puede ser un daño térmico en la piel y puede producir una quemadura. Por eso, este tipo de tecnología es necesaria que se fraccione. Por lo general, un buen láser de una tecnología adecuada, lo que va a producir es que esta energía se divida en muchos puntos, por lo general en 100 puntos. Y a través de estos 100 puntos se divide la energía que enviamos, que hablamos en joules o milijoules, por ejemplo, es la forma de medir la energía. Y si aplicamos un joules, 10 joules o 60 joules, si no lo dividimos nosotros en esa cantidad fraccionada de energía, podemos provocar en cambio la quemadura de esa piel. Es así como nosotros vamos a querer actuar en los diferentes cromóforos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero depilar, como les había dicho, entonces voy a actuar en la melanina. Por ejemplo, el cromóforo es la melanina, la aplicación que vamos a querer hacer es la depilación. ¿Y cuál es el efecto? Es la destrucción de esas células que se encuentran en el folículo, que se encuentran en el bulbo piloso. Si nosotros queremos actuar, por ejemplo, en las lesiones pigmentadas, nuestro cromóforo asimismo va a ser la melanina, pero vamos a tratar de destruir esas lesiones que nosotros llamamos como pecas o como léntigos. Si nosotros queremos trabajar lesiones vasculares, nuestro cromóforo va a ser la oxihemoglobina que se encuentra en el interior de los vasos y que vamos a producir coagulación o vamos a producir una trombosis en ese vaso que está, por ejemplo, producido en una telangiectasia, que en nuestra piel la vemos como esos vasitos rojos, pues tenemos que producir una trombosis para que desaparezca. Si nosotros queremos trabajar en el fotorrejuvenecimiento, a donde nosotros nos vamos a enfocar va a ser en el agua y en la oxihemoglobina. De tal manera que nosotros vamos a producir vaporización, podemos producir desnaturalización del colágeno, es decir, vamos a hacer que ese colágeno se fraccione y le vamos a exigir que se vuelva a producir. Si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, en el acné, ¿dónde nos vamos a dirigir? Nos vamos a dirigir a esa bacteria que es la que está relacionada con el acné y se llama Propionibacterium acnes. Y vamos, a través de una reacción de fototoxicidad, vamos a destruir esa bacteria. Y así existen diferentes tipos de tecnologías que a nosotros nos van a ayudar para trabajar en los diferentes aspectos y mejoramiento de nuestra piel. Para saber, y nosotros tecnológicamente hablamos, tenemos que medir el coeficiente de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Esa luz o esa energía que nosotros vamos a producir, como les dije en un inicio, se transmite a través de la luz y en una longitud de onda que es medida y que se denomina nanómetros. Entonces, si nosotros nos fijamos en este cuadrito, podemos ver que, por ejemplo, para trabajar mejor en la oxihemoglobina, es decir, por ejemplo, para trabajar a nivel vascular, vemos que lo mejor estaría a través de los 1100 nanómetros. ¿Qué encontramos nosotros ahí? Nosotros encontramos, en cambio, una luz, encontramos una línea, un tipo de láser. Y el mejor láser para trabajar a nivel vascular es, por ejemplo, un láser que se denomina N de Jack. Y este trabaja a nivel de la piel o de los vasos en una longitud de onda de 1064 nanómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que tecnológicamente se hicieron estudios y nosotros dijimos, a ver, nosotros queremos trabajar en determinado cromóforo. Entonces medimos ese cromóforo donde se encuentra esa longitud de onda. Y la longitud de onda, por ejemplo, de la melanina está en otro nivel. Y nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, entre 400 y 1200 nanómetros, por ejemplo. Entonces sabemos que queremos la melanina y ahí empezamos a buscar un tipo de láser o un tipo de luz, que puede ser el IPL, que va a pegar mucho mejor a ese nivel.
Entonces es al revés. Primero decimos cuál es el cromóforo y buscamos cuál es el mejor o cuál es la longitud de onda más adecuada que se encuentra para actuar a ese nivel. De esa manera nosotros podemos ser mucho más efectivos. Uno de los equipos que nos ha demostrado durante muchos años que es una tecnología adecuada y que nosotros podemos recomendar es, por ejemplo, un tipo de plataforma que se denomina ICON, por darles un nombre. Este tipo de plataformas nos ayudan a ser mucho más versátiles. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de plataforma, vemos que tenemos la posibilidad que en un solo equipo podemos poner varios tipos de brazos, varios tipos de láser, por ejemplo. Podemos colocar un IPL, podemos colocar un láser en esta plataforma que nos sirva para tratar, por ejemplo, el área vascular, es decir, vamos a utilizar un láser Nd:YAG 1064. Nosotros, por ejemplo, queremos utilizar y trabajar en la flacidez, vamos a utilizar un láser no ablativo que se llama 1540, por ejemplo. Queremos nosotros trabajar en esta misma plataforma para tratar los tatuajes, entonces utilizamos un Q-switch, etc. ¿Qué nos da esa ventaja? Que podemos colocar diferentes tipos de tecnología en un solo aparato, porque si no, necesitaríamos un aparato para cada tipo de accionar. Si nosotros queremos depilar, necesitamos un aparato para depilación. Si nosotros queremos tratar el área vascular, necesitamos otro equipo para el área vascular. Si nosotros queremos tratar el acné, necesitamos otro equipo. Entonces existen plataformas que son multifuncionales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una plataforma y otra, por ejemplo? Que necesitamos que sea un equipo de alta tecnología, es decir, que tenga una afluencia, que tenga una energía, que tenga un motor, que tenga una máquina, para que ustedes me entiendan, que cumpla con estos requerimientos, es decir, que tenga una afluencia fuerte. Estamos hablando de unos 300, 400, 500 watts en tecnología, y por eso es que existen equipos que son más costosos que otros, porque existen fábricas que se dedican a desarrollar tecnología y a producir sus equipos. En cambio, existen otras fábricas que se dedican, en cambio, a copiar o a maquilar los equipos y no tienen estudios específicos. Es por eso que en el mercado nosotros vamos a encontrar unos equipos que son sumamente baratos y otros equipos que son sumamente costosos. Si nosotros nos preguntamos y decimos como profesionales qué equipo vamos a utilizar, entonces vamos a decir, bueno, utilizo este que es barato porque tiene el mismo láser, porque tiene la misma luz pulsada, pero cuando trabajamos ya directamente en la piel, nos vamos a dar cuenta de que en cambio no son tan eficientes como nosotros pensábamos. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos trabajar haciendo depilación, ¿cuáles son las tecnologías disponibles en el mercado? Nosotros tenemos que hablar que, por ejemplo, una de ellas se llama alejandrita. La alejandrita se mueve en una longitud de onda de 755 nanómetros y nos va a servir para tratar fototipos de piel entre fototipo 1 y fototipo 4. ¿Esto qué quiere decir? Que lo ideal para trabajar con alejandrita son fototipos claros. Y va a ser muy eficiente la alejandrita en pieles claras o en pelos que tengan una intensidad de color alta, por ejemplo, pero en pieles claras. Ahora, si nosotros queremos trabajar, en cambio, en fototipos de piel oscuras, estamos hablando ya de una persona mulata, de una persona negra, en un fototipo que vaya desde el fototipo 4, 5, 6, lo ideal es utilizar el Nd:YAG 1064. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos un láser 1064 y queremos tratar a todo tipo de pacientes, no vamos a tener un buen resultado, porque el Nd:YAG nos va mucho mejor por la fluencia, por la energía que produce en pacientes que tienen fototipo de colores altos. En cambio, en pacientes blancos no nos va a ir tan bien. Deberíamos utilizar otro tipo de tecnología como la alejandrita o como el diodo, por ejemplo. El diodo es una tecnología versátil que está entre los 800 y 810 nanómetros y nos hace que nosotros podamos tratar mayor clase o cantidad de fototipos de piel. Podemos llegar hasta un fototipo 4, por ejemplo, que es
una piel mestiza, que es un tipo de piel, por ejemplo, asiática o mediterránea, y nosotros podemos trabajar en pieles blancas o en pieles también oscuras. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros necesitamos un tipo de tecnología especial de acuerdo al fototipo de piel. Asimismo, si nosotros queremos trabajar en diferentes tecnologías, va a depender lo que nosotros queramos utilizar para mejorar nuestra piel. De esa manera, por ejemplo, ¿cómo actúa la tecnología para la depilación? Entonces, nosotros tenemos que recordarnos que el pelo tiene diferentes tipos de crecimiento, es decir, existen diferentes fases de crecimiento. Una fase es la anágena, otra fase es la catágena y otra fase es la telógena. ¿Esto qué quiere decir? La anágena es cuando el pelo está creciendo, la catágena cuando ni crece ni se cae y la telógena cuando se cae. Esto tiene que ver con el crecimiento y el estadio del pelo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer varias sesiones? Porque nosotros no sabemos en qué fase se encuentra un pelo y el otro pelo que está al lado puede encontrarse en otra fase. Lo ideal es trabajarla o en la fase anágena o en la fase catágena. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes ven en la fotografía, el pelo está completito, desde arriba hasta abajo. Llega y está en el bulbo. Es decir, el pulso que nosotros o la energía que vamos a emitir va a transmitirse completamente a través del pelo y va a actuar en el bulbo piloso donde están las células, es decir, a través de eso va a llegar como un cable directo y va a destruir. En cambio, si ese pelo se encuentra en la fase telógena, es decir, que ya está más arriba porque está a punto de caerse, esa energía se va a quedar arriba y no va a llegar tan completamente abajo y va a producir la destrucción para que de esa manera nosotros tengamos eficacia en la depilación. Y es por eso la razón de que necesitamos varias sesiones, porque un pelo se puede encontrar en una fase y otro pelo en ese mismo lugar en otra fase. Entonces, en algún momento nosotros vamos a encontrar ese pelo en la fase anágena o catágena. Aquí podemos, por ejemplo, observar cómo la energía que hemos utilizado y en la fase que se encontraba ese pelo, produjo la destrucción de ese folículo piloso. Y podemos ver que esas células se empiezan a oscurecer. Miren, ahí están cafés, en el otro están ya amarillas. Es decir, nosotros fuimos eficientes. Es por eso que a diferentes tipos de tecnología es necesaria para que nosotros seamos eficientes. De esa manera hemos tratado un pedacito de este tema, hemos hablado sobre la depilación y en los siguientes programas vamos a ir hablando de otro tipo de tecnologías y otro tipo de efectos en nuestra piel. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud Dermatológica.